Una inundación. Una fuerza indiscriminada e imparable que engulle todo a su paso. Parecía el Armagedón, parecía el fin del mundo. Desde la velocidad de una crecida torrencial Estábamos atrapados luchando por salvar la vida. hasta la gran magnitud de una marejada ciclónica o la implacable fuerza destructiva de un tsunami. ¡Adentro, adentro, adentro! Me pondré a merced de una fuerte riada. Lo más aterrador será cuando me suelte. No sé dónde acabaré. Y someteremos nuestra casa de pruebas a su poder destructor para descubrir cómo sobrevivir a una inundación letal. Pensé que era el fin de mi vida. Los desastres naturales más impactantes. Inundación. Esta es la ciudad de Kesenuma, en la prefectura de Miyagi, al norte de Japón. Una vez fue un bullicioso puerto pesquero, pero todo eso cambió en marzo de 2011, cuando un inmenso terremoto de magnitud 9 provocó uno de los mayores tsunamis que se han registrado. Olas de hasta 30 metros arrasaron las casas y arrastraron coches y barcos. A su paso, dejó una irreconocible montaña de barro y residuos. Hoy Kesenuma es una ciudad fantasma. Muchos de sus 20.000 residentes murieron o desaparecieron. Rob Mangold, un voluntario estadounidense, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Solo puedo compararlo con las fotografías que vemos de los efectos de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Fue como si hubieran metido toda la ciudad dentro de una batidora, junto con barro y un montón de barcos, y lo hubieran vuelto a verter aquí. No quedó ninguna forma intacta, solo kilómetros y kilómetros de barro de 2 metros de profundidad. Kesenuma no fue la única. Rob presenció los mismos niveles de destrucción a lo largo de 650 kilómetros por la costa noroeste de Japón. Lo que resulta casi imposible de comprender es la fuerza imparable e incontenible del agua. Pero no fue la ola la única que provocó este desastre. Muchos testigos informaron de que en su retroceso, la ola iba a mucha más velocidad, causando incluso más daños con los millones de restos que arrastraba. Este barco varado se encuentra ahora a 1,5 kilómetros del puerto. Pesa 330 toneladas y es un recordatorio constante de la fuerza del agua para los lugareños. Japón es una nación aún en shock. Es difícil comprender cómo el agua puede causar tanto desastre. Para averiguarlo, viajo de la costa este de Japón a la costa norte de Inglaterra. Saltburn by the Sea es un paisaje excavado por el incesante embate de las olas. El lugar perfecto para investigar la fuerza devastadora del agua. La enorme fuerza del agua se debe a una sencilla, aunque no sorprendente, característica. Es pesada, muy pesada. Un solo metro cúbico de agua de este tamaño pesa 1 tonelada. Veamos qué fuerza puede desatar si la soltamos toda de una vez. Estamos a punto de recrear un mini tsunami usando una única tonelada de agua, arrojada desde 15 metros de altura. Cuando golpee el coche lo hará a una velocidad de 80 kilómetros por hora, la misma velocidad de un tsunami cuando llega a la orilla. Me acompaña el oceanógrafo Simon Boxall. Vale, ¿preparado? Preparado. Bien. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Oh! Es increíble.
Las puertas se han salido. Las ha empujado hacia afuera. Piensa que solo ha impactado contra esta zona. Si esto hubiera sido un muro de agua, todo el coche habría quedado aplastado en un segundo. No pensaba que fuera a causar este tipo de daños al coche. Creo que esto demuestra la naturaleza destructiva que puede tener el agua. El secreto del agua es que en condiciones atmosféricas normales es muy densa y resulta imposible reducir su volumen. Cuando se descontrola, es imparable. Normalmente el agua de una inundación actúa por la fuerza de la gravedad. Es como un tren descarrilado bajando por una pendiente, y es muy difícil detener algo así. Así que, cuando pongamos obstáculos en el camino, muros, diques o presas, el agua acabará superándolos cuando alcance el volumen y la velocidad suficientes. En una crecida torrencial, eso sucede tan rápido que muchos quedan atrapados en el torrente. Estábamos saliendo del coche y de repente nos encontramos en una fuerte corriente de agua de 3 o 4 metros de profundidad. Estábamos atrapados luchando por salvar la vida. 16 de agosto de 2004, Boscastle, Cornwall. Kim y Andy Evans estaban de vacaciones con sus 3 hijos cuando una intensa tormenta localizada provocó de repente una crecida del río. Vi cómo arrastraba los coches cuesta abajo. Parecían patitos de goma flotando sobre el agua. Hablamos de caravanas, furgonetas, 4x4. La familia Evans se refugió en el centro de visitantes de una sola planta. Vimos cómo subía el nivel del agua cada vez más y más. Y nos dimos cuenta de que debíamos llegar a un punto más alto del edificio. En un desesperado intento por escapar del torrente, subieron a la buhardilla. El agua nos llegaba a la altura del pecho. De no haber subido a la buhardilla, nos habríamos ahogado. Abrí la ventana para mirar fuera y vi la enorme tromba de agua bajando a toda velocidad. De repente, la situación se volvió desesperada. Solo puedo describirlo como el estallido de una bomba. Todo el edificio se sacudió. Un enorme árbol arrastrado por la crecida había chocado contra el edificio. Casi las 3/4 partes se habían derrumbado y nadie sabía cuánto resistiría en pie lo que aún quedaba. Nos entró el pánico. Estábamos todos histéricos. Uno de nuestros hijos empezó a gritar que íbamos a morir todos. Fue la primera vez que pensamos que quizás no saldríamos con vida. Se declaró el estado de emergencia y 7 helicópteros de rescate acudieron al lugar de los hechos. Todo lo que podían hacer los Evans era esperar. Lo peor fue que teníamos a nuestros hijos con nosotros. Como padre, uno hace lo posible por protegerlos. Recuerdo que rezaba: por favor, que mis hijos sobrevivan. Este es el momento en que Kim es rescatada. Recuerdo que el arnés pasó por encima de mí, pero se me resbaló el pie del tejado y pensé: me caigo, me caigo. Cuando la riada pasó, reveló un paisaje de absoluta devastación. En su momento álgido, 140 toneladas de agua por segundo arrasaron el pueblo. El mismo caudal que el del río Támesis. Y aunque parezca increíble, más de 150 personas fueron rescatadas sin heridas graves. La gente de Boscastle escapó milagrosamente. Una aterradora imagen fue la de las decenas de coches bajando en cascada por las calles. Fue una auténtica suerte que nadie muriera. Pero ¿cuánta agua hace falta para arrastrar un coche? Este es el Centro Internacional de Deportes Náuticos de Tisbarrach, donde acaban de soltar millones de litros de agua. Paul O'Sullivan es experto en seguridad acuática. Al desplazar una masa de agua se crea flotabilidad, así que cuanta más agua desplace, antes se elevará. De hecho, cuanto más grande es el coche y sus neumáticos, antes se levantará y será arrastrado más rápido. Con solo unos metros de agua, mi coche comienza a flotar.
Lo más desconcertante es que he pasado de ser el conductor a ser un pasajero. No tengo el control. El agua intenta girar alrededor de su centro de percusión, que generalmente es el motor. La mayoría de los coches sumergidos giran hasta quedar de cara al sentido de la corriente. Oh, vaya. El coche está girando. Efectivamente, se está poniendo de cara al sentido de la corriente. Estoy atrapado en medio de un torrente de agua y mis opciones son limitadas. Quiero salir nadando, pero no sé qué me espera allí. La aterradora realidad es que la mitad de las personas que mueren durante una riada lo hacen en el interior de sus coches. Y ahora entiendo por qué. El río está descontrolado. Es solo cuestión de tiempo que me arrastre con él. No tengo ni idea de hacia dónde se dirige el coche. Allá va. No tengo ningún control sobre él. Estoy flotando en la corriente. Allí hay unas vallas, pero no sé si lograrán detenerlo. Esto es lo único que impide que el agua me arrastre torrente abajo. Este es el momento crucial para ser rescatado. La riada sigue aumentando de caudal. Si el agua crece hasta hacerte sentir inseguro dentro del coche, lo mejor es subirse al techo, pero eso puede ser una maniobra peligrosa. Organizar una operación de rescate durante una crecida es peligroso y arriesgado. Si el coche es inestable, hay que rescatarlo cuanto antes. La corriente podría arrastrar residuos y golpear a cualquiera de los hombres. No intentes saltar del coche hasta que te digamos. ¿Vale? Vamos. ¿Estás bien? Vamos, vamos. Menudo alivio. Es increíble lo rápidos y profesionales que son estos hombres. Lo más interesante de estas crecidas torrenciales es que causan problemas de manera muy localizada. Ya está. Pero por supuesto, las marejadas ciclónicas son muchísimo más devastadoras, ya que arrasan grandes tramos de costa y afectan a decenas de miles de personas. Las crecidas torrenciales como la de Boscastle pueden ser destructivas y letales, pero a menudo terminan tan rápido como empiezan. El agua que crece lentamente, ya sea por el desbordamiento de un río o aún peor, por una crecida del mar, puede tener efectos más duraderos. El 21 de agosto de 2005, el huracán Katrina se formó en medio del Atlántico y avanzó directo a la costa del Golfo de México. Katrina se convirtió en el huracán más letal de los últimos 70 años. A su paso, la ciudad de Nueva Orleans quedó inundada debido a una inmensa marejada ciclónica. Las marejadas ciclónicas están causadas por una peligrosa combinación de presión increíblemente baja que aumenta el nivel del mar y fuertes vientos huracanados que empujan grandes cantidades de agua hacia la costa. A medida que esta agua se acumula, puede elevar el nivel del mar hasta 10 metros. Cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans, la marejada ciclónica superó los diques de contención por 50 puntos diferentes, permitiendo la entrada de miles de millones de litros de agua que inundaron la ciudad y el área circundante. Muchas zonas de la ciudad quedaron sumergidas por 3 metros de agua. Una de las más afectadas fue Ninth Ward. Aquí, Imani Williams quedó atrapada dentro de un centro comercial inundado. Nos cogimos de las manos unos a otros. Disculpadme, es que fue aterrador. Imani y su socio Tunde habían pasado la noche en su tienda, refugiándose de la tormenta.
Cuando los diques se rompieron, intentaron desesperadamente escapar de la inundación. Yo estaba aterrorizada porque no sé nadar. Y el nivel del agua llegó hasta un punto en que teníamos que estirarnos para mantener la cabeza fuera. Disculpad. No solo era la profundidad del agua lo que la hacía peligrosa, sino la corriente. A medida que el agua se desbordaba del mar, creaba fuertes corrientes dentro del centro comercial. Él encontró un listón de madera y lo usó para tantear el camino mientras avanzábamos. Íbamos apartando cosas y teníamos que esforzarnos para no dejar que la corriente nos arrastrara. Mientras Simani y Tunde luchaban por sobrevivir en el centro comercial, decenas de miles de personas en toda Nueva Orleans se encontraban en la misma situación. Muchos simplemente se ahogaron arrastrados por la fuerza de la corriente. Mi objetivo es averiguar cuánto sería capaz de aguantar en una situación similar. ¡Abrid las compuertas de la presa! De nuevo nos encontramos en el centro de deportes náuticos. Esta agua procede del río Otis. Está fría, sin tratar, y tiene mucha fuerza. Se vierten 14 toneladas de agua por segundo a este canal. Y ya he visto lo que una tonelada es capaz de hacer a un coche. Esto será interesante. El agua va subiendo de nivel. En cuanto alcance los 30 centímetros de altura, me será difícil mantenerme en pie. Ya tengo que hacer un gran esfuerzo. Es entonces cuando las piezas del mobiliario urbano pueden convertirse en objetos salvavidas. Cada vez cuesta más. Vamos, ven. Estoy luchando por mantener los pies en el suelo. La fuerza de esta corriente es increíblemente grande. Mis pies han cedido. El agua está fría. Muy fría. Viene del río. Las manos empiezan a entumecerse. Dentro del agua, el ritmo de enfriamiento del cuerpo es mucho más rápido que en el aire. Lo primero que se pierde es la capacidad para usar los músculos y te encuentras cada vez más débil. La mayoría de la gente se ahoga por esa incapacidad antes de sufrir una hipotermia. No podré resistir mucho más. Lo más aterrador es que cuando me suelte, no sé dónde acabaré. Una vez arrastrado por la corriente, mi destino depende del azar. Cuesta mucho controlarse mientras uno es arrastrado por una inundación así. La corriente es demasiado fuerte como para nadar. Lo único que puedo hacer es adoptar una postura defensiva. Es absolutamente crucial mantener los pies por delante. La cabeza es muy frágil y puedo usar los pies para hacer esto. Aun cuando llego a una zona de aguas más tranquilas, mis problemas continúan. Esto es una presa artificial. Pero durante una inundación, las corrientes de agua fluyen por los bordes de las calles y las cunetas. Estoy exhausto y atrapado en un remolino de agua. A esto se le conoce como tiempo de retención hidráulica y puede ser letal. Está atrapado en una corriente circulatoria. A un nivel inferior sus pies son arrastrados corriente abajo y en la superficie la corriente lo empuja río arriba. Además, en esas zonas se producen rápidos donde hay menos flotabilidad. En una inundación real, el agua también estaría llena de restos que se sumarían a mis problemas. Ahora mismo, Paul piensa que mi futuro es algo incierto. Podría quedar inconsciente por la pérdida de aire y ser arrastrado por la corriente, pero lo más probable es que se ahogara y siguiera ahí hasta mañana. En serio. Ha sido agotador. Me falta el aliento. Estoy mareado. No soy mal nadador, pero ahora entiendo lo fácil que puede ser quedar atrapado en uno de estos letales remolinos. Vaya.
En Nueva Orleans, Imani y su socio Tunde pueden considerarse afortunados. Consiguen trepar hasta una viga. Estuve toda la noche sentada en esa viga. Podía ver cómo subía el nivel del agua y caían gotas y gotas del techo. Imani y Tunde pasaron casi 24 horas atrapados en el centro comercial. No tenían comida ni agua potable. Oíamos a los helicópteros y pensé, hay esperanza, nos encontrarán, pero antes debíamos salir y hacerles señales. Al salir, Imani descubrió que toda la ciudad estaba inundada. Estábamos en medio de un océano, haciendo señales a los helicópteros, llamándolos y gritando. No sé cuánto tiempo estuvimos allí de pie, pero pasó un buen rato antes de que una lancha nos recogiera. Imani tuvo suerte. Muchos otros perecieron en los días siguientes. El calor, la falta de agua potable y las enfermedades causaron estragos. La cifra de muertes ascendió a casi 2.000 personas. Era mucha agua. Fue devastador. Fue surrealista. Vi mucha muerte. No quería ver nada de aquello. No quería sentirlo. Pensé que era el fin. Que era el fin de mi vida. Hay pocas cosas más terroríficas que quedar atrapado en una inundación, pero no solo afectan a la costa del Golfo de México, frecuentemente azotada por huracanes. En todo el planeta, las inundaciones son escenas que se repiten una y otra vez. Solo en el Reino Unido es la mayor amenaza para más de 2,5 millones de hogares. Para averiguar los efectos de una casa amenazada por una creciente inundación, abrimos las esclusas de la presa una vez más. En esta ocasión no solo investigamos la fuerza del agua, sino la rapidez con la que puede inundar una casa. Si se produce una situación en la que el agua procede de la capa freática, el nivel de la inundación puede ir subiendo gradualmente. Como en una auténtica inundación, el agua encuentra muchas formas de acceder a la casa, incluso por las tuberías. Si sube por encima de las rejillas de ventilación, también entrará por ahí. La mayoría de las puertas no son lo suficientemente estancas. Es asombrosa la velocidad a la que entra el agua en la casa. Apenas tienes tiempo para pensar qué quieres salvar. Está entrando por las tablas del suelo. No transcurre mucho tiempo antes de que la casa quede totalmente anegada. Ese es el enchufe. Como se puede ver, el agua está a punto de alcanzarlo. Mirad cómo ejerce fuerza contra la puerta. Vaya, fijaos cómo entra el agua. Es imposible que la puerta resista. Entra por todas partes. La nevera se ha caído. Esto se ha caído. Esto es surrealista. Mi mundo está vuelto del revés. Se supone que las casas deben resguardarnos de las inclemencias del tiempo y del agua. En el mundo real, barrios enteros pueden acabar así, bajo el agua. Tengo mucho frío. Estoy harto de estar aquí abajo. Tengo que salir del agua. Subiré a la segunda planta y luego al tejado para ser rescatado. Ahora estoy aislado. Durante el huracán Katrina, muchas miles de personas se enfrentaron a esta misma situación. Aunque lograron sobrevivir a la inundación, sus problemas estaban lejos de acabar. Sin agua potable, muchos murieron de deshidratación. A menudo descubrimos que la gente siente la terrible sensación de haber sido abandonados. En los tejados puede leerse "no nos abandonéis" o cosas parecidas. Y esa sensación de abandono es algo que se debe evitar sentir tras una inundación. ¡Aquí arriba! ¡Quédate donde estás! Los científicos predicen que para el año 2050, el número de afectados por las inundaciones en todo el mundo ascenderá de 1.000 millones a 2.000 millones. Eso es una cuarta parte de la población mundial, así que las escenas como esta serán cada vez más comunes. Por suerte, nuestra casa de pruebas fue diseñada para ser inundada.
Y ahora la prepararemos para un suceso mucho más grande y violento, que me permitirá investigar uno de los tipos de inundación más catastróficos que existen. Un tsunami. La inundación más devastadora del planeta. El 26 de diciembre de 2004, una serie de tsunamis arrasaron miles de kilómetros de la costa del Océano Índico. Olas de hasta 30 metros de altura mataron a 230.000 personas en 14 países. Los tsunamis suelen estar provocados por una elevación repentina en el lecho marino. Estas suelen suceder debido a determinados terremotos, conocidos como megaterremotos. Estos elevan un gran volumen de agua que se disipa en todas las direcciones. En alta mar, la ola generada es relativamente pequeña, pero va creciendo a medida que se desplaza, a menudo a velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora, más rápido que un avión comercial. Solo cuando llega a zonas costeras de menor profundidad, la ola comienza a desacelerar. Aquí, la energía acumulada se convierte de velocidad en altura, a medida que el agua que viene se va sumando a la ola. La ola que finalmente rompe contra la costa es enorme, de tamaño letal. ¡Adentro, adentro, adentro! El 26 de diciembre de 2004, los países más afectados fueron Indonesia, Tailandia, la India y Sri Lanka. El tren Queen of the Sea viajaba a lo largo de la costa de Sri Lanka. Entre sus cientos de pasajeros se encontraba Shens Ravindra. Estaba abarrotado, había gente colgada de las ventanas y de las puertas y permanecí de pie la mayor parte del viaje. Entonces el tren se detuvo. Unos 10 minutos después, recuerdo que empecé a oír a la gente gritando. La primera ola era como una pared de agua que se tragó la playa y se dirigía hacia el tren. No parecía real, no podía creer que una pared de agua viniera hacia nosotros. Cuando la ola impactó contra el tren, mi vagón descarriló. No esperaba que el agua tuviera tanta fuerza. El nivel del agua dentro del vagón subió rápidamente. A los pocos segundos me llegaba a la cintura. Empecé a sentir claustrofobia. De repente había agua por todas partes y las maletas flotaban por el vagón. Tenía que salir de allí cuanto antes. Shens ayudó a otros a salir del vagón. Entonces decidió subir al techo para intentar encontrar sentido a lo que había pasado. No sabía que aquello era un tsunami. Nunca antes había oído esa palabra. Por lo que podía ver, no había víctimas mortales. La mayoría de los pasajeros y yo mismo subimos al techo del tren. De hecho, seguía con la intención de llegar hasta Jicadúa y continuar mis vacaciones. Shens incluso tuvo tiempo de hacer estas fotos. En ese momento, el agua empezó a retroceder. Vi perfectamente cómo el agua empezaba a retirarse y a continuación un nuevo y gigantesco muro de agua volvió a avanzar hacia nosotros. Reinaba el caos. Se oían gritos. Un inmenso muro de agua se estrelló contra uno de los vagones, al que el nuestro no estaba enganchado. La marea lo volcó como si fuera de juguete. Ya se veían muchos cuerpos arrastrados por el mar y entonces alcanzó al segundo vagón. La segunda ola debía medir 10 metros de altura, la mayor de todas, y lanzó el vagón de Shens contra una casa. El agua comenzó a retroceder de nuevo. Esta vez supo exactamente qué hacer. Pensé que aquella era mi oportunidad de saltar al agua y, como tendría que haber hecho tras la primera ola, ir hacia un lugar más elevado. Cogí una bolsa estanca de mi mochila y mi guía de Lonely Planet, en la que tenía los números de emergencia que necesitaba. Shens tuvo mucha suerte. Consiguió llegar a un lugar más elevado, justo antes de que la tercera ola avanzase tierra adentro. Fue uno de los pocos que sobrevivió. De repente oímos más gritos de pánico. Venía una tercera ola.
Dado que muchos de los cuerpos fueron arrastrados al mar, el número de víctimas sigue sin confirmarse. Oficialmente se han registrado 1.700, pero muchos creen que superan las 2.000. Actualmente el suceso del Queen of the Sea está considerado el peor accidente ferroviario del mundo. Realmente es difícil de creer, sobre todo viendo estas imágenes. Un gran número de personas sobrevivió a la primera ola y de hecho había esperanza tras esa primera ola. Pero por desgracia, con la segunda las cosas no fueron tan bien. Shen sobrevivió a la odisea gracias a la suerte, una buena decisión y al hecho de haber supuesto un hecho crucial. Los tsunamis nunca están formados por una única ola. Como el mar, constan de múltiples crestas y valles conocidos como tren de olas. Pero ¿cómo puede un terremoto generar múltiples olas devastadoras a miles de kilómetros de distancia? Para demostrarlo, hemos instalado este tanque de tsunamis en el muelle de Solvang. Me acompaña el doctor Simon Boxall. Imagina una especie de muelle con peso encima. Lo que haremos para recrear un tsunami será crear una alteración repentina que hará que el muelle y el peso que soporta no solo suba y baje, sino que oscile en todas direcciones hasta volver a equilibrarse. Eso es lo que ocurre en un tsunami. Se producen una serie de oscilaciones. La primera ola va abriendo paso a las demás que y arrasan casas, árboles, añadiendo más restos al agua. Todo a su paso. Un metro cúbico de agua que pesa 1 tonelada ya es destructivo, pero si además transporta metales, restos de madera, árboles, coches, causan muchos más daños. Entonces tenemos la zona menos profunda de la costa y eso es alta mar, con unos 4 kilómetros de profundidad. Cuando se produce el terremoto, la masa de agua se eleva de repente, produciendo una serie de olas. Ahí va la ola. Ahí va la ola. La ola se dirige a la costa. Vaya. Y observa la destrucción que causa. ¿Lo has visto? Es increíble. En su origen, la ola no mide más de medio metro. Cuando alcanza zonas menos profundas se ralentiza, desplazándose a 80 kilómetros por hora y en las más profundas a 800. Al acercarse a la costa, la parte trasera va a más velocidad que la delantera, el agua se acumula y gana altura. Y ahí es donde tiene lugar la destrucción. Actualmente los océanos están equipados con sensores que advierten de posibles tsunamis a los pocos minutos de producirse un terremoto. Aunque esta tecnología no puede predecir el tamaño que tendrán las olas. En Japón, un superviviente sabía exactamente lo que se le venía encima cuando vio retroceder el mar en la bahía de Kesenuma. Normalmente, el retroceso del agua indica la llegada de una gran ola. El mar se retiró muchísimo y el lecho marino quedó expuesto. Takuya Ogawa ha pescado en estas aguas toda su vida. Cuando se produjo el terremoto, sabía que tenía pocos segundos para tomar una decisión. Sé que cuando se produce un terremoto, inmediatamente después se produce un tsunami, como me habían explicado mis abuelos que lo habían experimentado. Sabía que si subía a mi coche, moriría. La única opción que tenía era coger mi barco y eso hice. Entonces, la ola me arrastró. Atrapado en una vorágine de agua y restos, Takuya se aferró a su barco. Fue arrastrado unos 2,5 kilómetros tierra adentro. Solo sobrevivió porque sabía lo que iba a pasar. Es prácticamente imposible protegerse de un tsunami y a pesar de los sistemas de alerta, los que azotan la costa de Japón siempre conllevan la muerte y la destrucción. Pero recientemente se han introducido una serie de diseños que ofrecen al menos algo de protección. ¿Su secreto? Nada que no hayamos visto antes. De hecho, se ha usado en muelles como este durante cientos de años. Construir sobre pilotes puede parecer una solución precaria, pero es sorprendentemente efectiva. El edificio no intenta resistir el embate del agua, sino que la deja pasar, dejando el resto de la construcción intacta y ofreciendo un refugio. Entonces el hombre se ha dado cuenta de que no debe construir contra sucesos como los tsunamis, sino trabajar con ellos. Es mejor trabajar con la naturaleza que enfrentarse a ella.
Como habíamos predicho, el agua y los restos que arrastra pasan por debajo de la casa, dando a los que se refugien en su interior más posibilidades de sobrevivir. El diseño funciona bien, pero es caro, y la mayoría de las personas que viven en zonas propensas a tsunamis no pueden permitírselo. Casi siempre viven o trabajan en edificios similares a nuestra casa de pruebas. Pero, ¿resistirá esta casa la fuerza de la naturaleza? Nuestra casa de pruebas es una casa estándar construida con una estructura de madera. Ahora la estamos preparando para un experimento final. Ya ha sido anegada por una inundación de ascenso lento. Ahora vamos a crear nuestro propio tsunami para observar en primera persona qué sucede cuando un edificio así es golpeado por una pared de agua. Y para descubrir si teníamos alguna posibilidad de sobrevivir, me acompaña el experto en inundaciones Tom Ball. Hemos construido la casa en medio del canal. Supuestamente la tremenda fuerza del agua romperá primero los cristales y las puertas. Sí, sin duda son los puntos más débiles de la planta baja. El agua entrará en la casa y se abrirá camino hasta que toda la estructura comience a ceder. Esta alberca se llenará con unos 340.000 litros de agua. Además, hemos añadido los típicos restos que arrastra una inundación, incluido nuestro coche. Se han colocado cargas explosivas para abrir la compuerta, de modo que el agua y los restos salgan formando una gran ola. El ruido es terrorífico, ¿verdad? Oigo el murmullo del agua ahí detrás. Lo cierto es que estoy nervioso. Sí. Vale, vamos allá. ¿Todos preparados? 3, 2, 1... La ola entra como una tromba por la puerta y las ventanas. Nuestro maniquí no tiene ninguna posibilidad. A medida que la casa se inunda rápidamente, el agua encuentra una vía de escape. Guiada por la fuerza de la gravedad, buscará el camino que ofrezca menos resistencia. Momentos después, la casa recibe un segundo impacto. Mira eso. La pared de ladrillo se ha derrumbado con el impacto del coche. La fuerza del agua contra la casa. Es impresionante, ¿verdad? Se me acelera el corazón solo con verlo. La estructura de la casa resulta gravemente comprometida. Y las posibilidades de supervivencia de cualquiera que se encuentre en su interior caen en picado. Al haber experimentado lo que supone quedar atrapado en un remolino, sé que no hay nada que puedas hacer. Y además el agua está llena de residuos. Algunos de los maniquíes son arrastrados por la corriente. No sé cuánto resiste una casa con estos daños estructurales. Creo que solo se sujeta por esa esquina de ahí. Está sujeta solo por una esquina. No creo que aguante mucho en pie con ese punto de apoyo únicamente. Y el agua sigue y sigue llegando. Ahí va. Ahí va. Se ha caído. Increíble. Uno no sabe qué decir cuando ve algo así. Sí. La columna trasera que sostiene la casa por fin sucumbe a la embestida del agua. La segunda planta y el tejado se derrumban sobre el coche, pero una de las paredes se mantiene a flote, proporcionando una tabla de salvación para uno de los maniquíes. La supervivencia, por lo que parece, es cosa del azar.
Esta es la misma imagen que vimos en Japón. Exacto. Con todas esas casas flotando. Era un río de residuos y todo chocaba contra el siguiente edificio provocando los mismos daños. Creando un efecto dominó. Sí. Las repercusiones de nuestra inundación son aterradoramente reales y reflejan muchos de los sucesos que he investigado. Los coches de Boscastle, las víctimas del Katrina, el remolino lleno de restos de Japón. Ahora nos espera una intensa labor de limpieza, pero lo que a nosotros nos llevará apenas 2 días puede llevar años en el mundo real. La realidad es que para las comunidades afectadas por inundaciones, los problemas y repercusiones se prolongan en el tiempo, mucho después de que las aguas se hayan retirado. En Japón, más de un año después, las labores de limpieza continúan. En Kesennuma aún pueden verse los trabajos de demolición. Antes de que los japoneses puedan comenzar a planificar la reconstrucción, 23 millones de toneladas de residuos deben ser retirados. Solo en este desguace hay más de 1000 coches. Los vertederos están al límite de su capacidad, por lo que las labores de limpieza llevarán años, si no décadas. Reconstruir cualquier cosa aquí es complicado, ya que la Tierra ha cambiado para siempre. El terremoto provocó que parte de la Tierra se hundiera más de 1 metro. Ahora, muchas partes de la ciudad han quedado por debajo del nivel freático. Takuya Ogawa se muestra incrédulo con respecto a una posible vuelta a la normalidad. Desconozco el futuro. Mucha gente ha muerto. Y muchos de los supervivientes han dejado esta ciudad para buscar nuevos trabajos. El legado de la pérdida es común entre los supervivientes de las inundaciones. Muchos son desplazados de sus casas durante meses e incluso años. Algunos nunca regresan. El negocio de Imani Williams fue arrasado. Si el Katrina no lo hubiera destrozado todo, aún seguiría en Nueva Orleans. Me gusta mucho, me encanta. Y sentía que la ciudad también me quería. Pero para algunos, mirar a la muerte a la cara ha dado un nuevo sentido a su vida. Ver de lo que son capaces las fuerzas de la naturaleza te hace pensar en lo brutal que puede llegar a ser cuando quiere. Creo que nos ha fortalecido como familia. Las cosas materiales ya no son tan importantes. Nunca habríamos podido reemplazar a cualquiera de nosotros dos o de nuestros hijos. La vida en Kesennuma empieza a recuperar cierta normalidad. Los pescadores pueden volver a ganarse la vida con el mar, a pesar de que la amenaza de los tsunamis siempre está presente. Pero cuando vuelvan a golpear, al menos la gente del norte de Japón comprenderá mucho mejor la fuerza destructiva que puede desatar el agua. En el próximo episodio, terremotos. Pueden llevarse miles de vidas en un instante. Investigaremos cómo puede un terremoto causar tanta destrucción. Y conoceremos las increíbles historias de quienes han sobrevivido a ellos. Recuerdo que gritaba: "No, no, no. No puede pasar. Podía morir en un accidente de coche, pero no estaba dispuesta a morir en un terremoto". Lo hubieran vuelto a verter aquí. No quedó ninguna forma intacta, solo kilómetros y kilómetros de barro de 2 metros de profundidad.
Que Senuma no fue la única. Rob presenció los mismos niveles de destrucción a lo largo de 650 kilómetros por la costa noroeste de Japón. Lo que resulta casi imposible de comprender es la fuerza imparable e incontenible del agua. Pero no fue la ola la única que provocó este desastre. Muchos testigos informaron de que en su retroceso, la ola iba a mucha más velocidad, causando incluso más daños con los millones de restos que arrastraba. Este barco varado se encuentra ahora a 1,5 kilómetros del puerto. Pesa 330 toneladas y es un recordatorio constante de la fuerza del agua para los lugareños. Japón es una nación aún en shock. Es difícil comprender cómo el agua puede causar tanto desastre. Para averiguarlo, viajo de la costa este de Japón a la costa norte de Inglaterra. Saltburn by the Sea es un paisaje excavado por el incesante embate de las olas. El lugar perfecto para investigar la fuerza devastadora del agua. La enorme fuerza del agua se debe a una sencilla, aunque no sorprendente característica. Es pesada, muy pesada. Un solo metro cúbico de agua de este tamaño pesa 1 tonelada. Veamos qué fuerza puede desatar si la soltamos toda de una vez. Estamos a punto de recrear un mini tsunami usando una única tonelada de agua, arrojada desde 15 metros de altura. Cuando golpee el coche lo hará a una velocidad de 80 kilómetros por hora, la misma velocidad de un tsunami cuando llega a la orilla. Me acompaña el oceanógrafo Simon Boxall. Vale, ¿preparado? Preparado. ¿Cuánta agua hace falta para arrastrar un coche? Este es el Centro Internacional de Deportes Náuticos de Tisbarrach, donde acaban de soltar millones de litros de agua. Paul O'Sullivan es experto en seguridad acuática. Al desplazar una masa de agua se crea flotabilidad, así que cuanta más agua desplace, antes se elevará. De hecho, cuanto más grande es el coche y sus neumáticos, antes se levantará y será arrastrado más rápido. Con solo unos metros de agua, mi coche comienza a flotar. Lo más desconcertante es que he pasado de ser el conductor a ser un pasajero. No tengo el control. El agua intenta girar alrededor de su centro de percusión, que generalmente es el motor. La mayoría de los coches sumergidos giran hasta quedar de cara al sentido de la corriente. Oh, vaya. El coche está girando. Efectivamente, se está poniendo de cara al sentido de la corriente. Estoy atrapado en medio de un torrente de agua y mis opciones son limitadas. Quiero salir nadando, pero no sé qué me espera allí. La aterradora realidad es que la mitad de las personas que mueren durante una riada lo hacen en el interior de sus coches. Y ahora entiendo por qué. El río está descontrolado. Es solo cuestión de tiempo que me arrastre con él. No tengo ni idea de hacia dónde se dirige el coche. Allá va. No tengo ningún control sobre él. Estoy flotando en la corriente. Allí hay unas vallas, pero no sé si lograrán detenerlo. Esto es lo único que impide que el agua me arrastre torrente abajo. Este es el momento crucial para ser rescatado. La riada sigue aumentando de caudal. Si el agua crece hasta hacerte sentir inseguro dentro del coche, lo mejor es subirse al techo, pero es... Bien. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Oh! Es increíble. Las puertas se han salido. Las ha empujado hacia afuera. Piensa que solo ha impactado contra esta zona. Si esto hubiera sido un muro de agua, todo el coche habría quedado aplastado en un segundo.
No pensaba que fuera a causar este tipo de daños al coche. Creo que esto demuestra la naturaleza destructiva que puede tener el agua. El secreto del agua es que en condiciones atmosféricas normales es muy densa y resulta imposible reducir su volumen. Cuando se descontrola, es imparable. Normalmente el agua de una inundación actúa por la fuerza de la gravedad. Es como un tren descarrilado bajando por una pendiente, y es muy difícil detener algo así. Así que cuando pongamos obstáculos en el camino, muros, diques o presas, el agua acabará superándolos cuando alcance el volumen y la velocidad suficientes. En una crecida torrencial, eso sucede tan rápido que muchos quedan atrapados en el torrente. Estábamos saliendo del coche y de repente nos encontramos en una fuerte corriente de agua de 3 o 4 metros de profundidad. Estábamos atrapados luchando por salvar la vida. 16 de agosto de 2004, Boscastle, Cornwall. Kim y Andy Evans estaban de vacaciones con sus 3 hijos cuando una intensa tormenta localizada provocó de repente una crecida del río. Vi cómo arrastraba los coches cuesta abajo. Parecían patitos de goma flotando sobre el agua. Hablamos de caravanas, furgonetas, 4x4. La familia Evans se refugió en el centro de visitantes de una sola planta. Vimos cómo subía el nivel del agua cada vez más y más. Y nos dimos cuenta de que debíamos llegar a un punto más alto del edificio. En un desesperado intento por escapar del torrente, subieron a la buhardilla. El agua nos llegaba a la altura del pecho. De no haber subido a la buhardilla, nos habríamos ahogado. Abrí la ventana para mirar fuera y vi la enorme tromba de agua bajando a toda velocidad. De repente, la situación se volvió desesperada. Solo puedo describirlo como el estallido de una bomba. Todo el edificio se sacudió. Un enorme árbol arrastrado por la crecida había chocado contra el edificio. Casi las 3/4 partes se habían derrumbado y nadie sabía cuánto resistiría en pie lo que aún quedaba. Nos entró el pánico. Estábamos todos histéricos. Uno de nuestros hijos empezó a gritar que íbamos a morir todos. Fue la primera vez que pensamos que quizás no saldríamos con vida. Se declaró el estado de emergencia y 7 helicópteros de rescate acudieron al lugar de los hechos. Todo lo que podían hacer los Evans era esperar. Lo peor fue que teníamos a nuestros hijos con nosotros. Como padre, uno hace lo posible por protegerlos. Recuerdo que rezaba: por favor, que mis hijos sobrevivan. Este es el momento en que Kim es rescatada. Recuerdo que el arnés pasó por encima de mí, pero se me resbaló el pie del tejado y pensé: me caigo, me caigo. Cuando la riada pasó, reveló un paisaje de absoluta devastación. En su momento álgido, 140 toneladas de agua por segundo arrasaron el pueblo. El mismo caudal que el del río Támesis. Y aunque parezca increíble, más de 150 personas fueron rescatadas sin heridas graves. La gente de Boscastle escapó milagrosamente. Una aterradora imagen fue la de las decenas de coches bajando en cascada por las calles. Fue una auténtica suerte que nadie muriera. Pero una inundación. Una fuerza indiscriminada e imparable que engulle todo a su paso. Parecía el Armagedón, parecía el fin del mundo. Desde la velocidad de una crecida torrencial, estábamos atrapados luchando por salvar la vida, hasta la gran magnitud de una marejada ciclónica o la implacable fuerza destructiva de un tsunami. ¡Adentro, adentro, adentro! Me pondré a merced de una fuerte riada. Lo más aterrador será cuando me suelte. No sé dónde acabaré. Y someteremos nuestra casa de pruebas a su poder destructor para descubrir cómo sobrevivir a una inundación letal.
Pensé que era el fin de mi vida. Los desastres naturales más impactantes. Inundación. Esta es la ciudad de Kesenuma, en la prefectura de Miyagi, al norte de Japón. Una vez fue un bullicioso puerto pesquero, pero todo eso cambió en marzo de 2011, cuando un inmenso terremoto de magnitud 9 provocó uno de los mayores tsunamis que se han registrado. Olas de hasta 30 metros arrasaron las casas y arrastraron coches y barcos. A su paso, dejó una irreconocible montaña de barro y residuos. Hoy Kesenuma es una ciudad fantasma. Muchos de sus 20.000 residentes murieron o desaparecieron. Rob Mangold, un voluntario estadounidense, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Solo puedo compararlo con las fotografías que vemos de los efectos de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Fue como si hubieran metido toda la ciudad dentro de una batidora, junto con barro y un montón de barcos,